¿Acaso hemos heredado machismo de otras generaciones, de nuestros antepasados? Aunque sean los ideales. En mi video de Hombres Deconstruidos, mencioné el tema de que tenemos que deconstruir ciertas ideas que van en referencia a acciones que podamos llegar a hacer los hombres que pudieran ser machistas. Pero alguien de la comunidad, que recuerden que este canal no solo soy yo, somos todos los que participamos en ella, me hizo una mención o una pregunta muy importante. Y quiero mencionar particularmente a Carlos, que fue el que me hizo este comentario. Muchas veces no heredamos machismo, heredamos masculinidad. Entonces, todo lo que heredamos de nuestros padres necesariamente es malo. Tenemos que convertirnos, cambiar completamente. Me parece que no. Y me parece que es una pregunta muy válida. ¿Heredamos machismo o masculinidad? La masculinidad es positiva, es algo bueno para la sociedad, mientras que el machismo no. Ese es el mismo ejercicio de deconstrucción que debemos hacernos todos los días para entender qué es igualitario en esta sociedad y qué es masculinidad, algo positivo. Quédate que lo vamos a revisar juntos. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. La primera pregunta obligada que tenemos que hacernos es, ¿realmente todo lo que heredamos es machista? Por supuesto que no. Como ustedes saben, la gran mayoría de los valores, la integridad, la fortaleza, pues parte es con lo que nacemos como individuos, seas hombre o mujer, pero otra parte pues enseña. ¿Y quién es la figura que usualmente enseña estos valores positivos? Es el padre, es el hombre. El hombre es el que hereda o el que provee este tipo de integridad y de valores. Ahora bien, tenemos que discernir, y me parece que Carlos tiene razón, que debemos discernir qué parte hemos heredado que pudiera ser construido como machista y qué parte como una fortaleza de ser hombre, es decir, masculinidad. Para ello hagamos un ejemplo muy claro. ¿A qué le podríamos llamar que sí es algo heredado de machista? Quizás en una sociedad occidental avanzada ya no lo veamos como normal, pero hay muchas partes del mundo en las cuales todavía hoy en día los hombres de manera normal tienen derecho a golpear a su mujer. Es decir, usualmente en países teócratas. Teócrata, recuerden, es en donde su religión está por arriba de la ley o es la ley. Entonces, es normal en Medio Oriente ver hombres que maltratan y golpean a sus mujeres. Eso es algo que claramente se hereda, no es natural. Un niño, al ser chiquito, hombre o mujer, no considera que él sea superior al otro, sin importar si es hombre o mujer. Eso es algo que sí heredamos. Y hoy en día, en un mundo occidental, sabemos que por la misma razón de que nosotros tenemos una superioridad física sobre las mujeres, está mal que usemos nuestra fuerza física en contra de una mujer, sin importar que las mujeres son las principales agresoras psicológicas, emocionales y financieras. Eso lo sabemos. Hoy en día se considera que el 50% de las agresiones entre relaciones, entre parejas, es hombres y el 50% mujeres. Pero eso no nos da la excusa de poder ser violentos con una mujer, porque claramente somos superiores físicamente a las mujeres y por ello no deberíamos realizarlo. Ahora, ¿qué sí sería masculinidad que hemos heredado? La capacidad de liderazgo, algo que a las mujeres particularmente les encanta. Nuestra capacidad de liderazgo, entiendo, hay una parte que es natural en diferentes hombres o mujeres, pero hay una parte que nos la enseñan, que tenemos que ser justos, que tenemos que comunicarnos, que tenemos que ver más por los demás antes que nosotros mismos. Eso es algo que se aprende y eso es lo que hace un líder. ¿Tú qué opinas? ¿Qué otra cosa pudieras tú decirme que pudiera ser machista o por el contrario, que pudiera ser masculinidad? Por favor, regálame tu like, suscríbete y ya te hice la pregunta. Déjame todos tus comentarios y sugerencias. Ahora bien, otro punto que debemos considerar no solo es aquello que heredamos del padre, sino también de la madre. ¿Ustedes consideran, sería muy hembrista pensar que de la madre solo recibimos cosas buenas?
No estoy diciendo todo lo que recibimos del padre es bueno y todo lo que recibimos de la madre es malo, pero también tenemos que considerar y hacer el mismo balance que nos estamos preguntando ahorita. ¿Qué recibimos que es hembrista y qué estamos recibiendo que es válido? O machista, hembrista. Recuerden, el opuesto del machismo en las mujeres es hembrismo, es considerar que tu género es mejor. Entonces, también recibimos en ocasiones muchas cuestiones de la madre. No podemos echarle la culpa todo a los padres. Las mismas madres son las que a veces nos inculcan cuestiones machistas. Por decir, considerar que el hombre tiene que ser caballeroso sin importar cómo actúe la mujer, aunque sea grosera, te maltrate, te humille, No estoy diciendo vámonos hacia la violencia, pero pues eso es muy machista. ¿Y quién te enseñó a que tú lo tienes que aguantar? Que seas, mucha gente le llama, seas un incel, pues de la madre. Entonces, tanto del hombre como de la mujer, podemos heredar cosas que pueden ser constituidas como machistas o hembristas y al mismo tiempo valores dignos. Para que no parezca que estoy atacando a las madres también muchas veces nos inculcan cuestiones como amor, cariño, paciencia, ternura, etc. Hay muchas cuestiones que nos puede heredar positivas la mujer. Y el hombre nos puede enseñar, el padre en este caso, nos puede enseñar a fortaleza, liderazgo, empatía, valores. Ambos son importantes en el desarrollo de un ser humano. Pero entonces, ¿cómo podemos discernir si realmente es algo, estamos heredando masculinidad o machismo? Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer, y por favor vean mi video de deconstruir, es esta noción que pudiéramos tener sobre qué ideas se está construyendo. Y una vez que entendamos esas ideas, tenemos que emparejarlas con la sociedad en la que vivimos si es algo igualitario. Porque recuerden que el feminismo habla de igualdad, nunca superioridad. Y por otro lado, tenemos que entender que el que debe definir si algo es masculino o masculinidad es el hombre, no la mujer. Porque hoy en día la mujer es, y el feminismo mal entendido, es la que nos está diciendo qué es ser masculino y qué no. Perdón, pero las mujeres no nos pueden decir qué sí es masculino. Y si algo no les gusta es machismo, no, perdón. Tenemos que definir, si acaso tener una plática hombres y mujeres, ¿a qué le vamos a llamar masculinidad y a qué le vamos a llamar machismo? Al final del día, si estamos pensando en igualdad, es decir, es bien válido si ella lo hace, o viceversa, si ella tiene ese permiso, ¿por qué yo no? Un ejemplo clarísimo es, por decir algo, el ser proveedor. Pues no se supone que vivimos en feminismo. El feminismo se alcanzó hace, ¿qué? 30, 40, 50 años y todavía tenemos esta concepción de el hombre es el único responsable de ser proveedor. ¿Y esa igualdad? Porque si lo volteamos, las mujeres se enojan y te dicen, no, es machista, pero deja de ser igualitario. Y lo más grave es la deshumanización que tenemos hoy en día como hombres al pensar que lo único importante es tu estatus social o ser proveedor. Tus demás valores, si eres inteligente, buena persona, tus valores, tu integridad, el amor a tu familia, tu palabra, no importan. Para el feminismo lo único que importa es que seas proveedor. Y entonces el feminismo, ¿dónde quedó? ¿Y esa igualdad? ¿Dónde quedó? Ese es un ejemplo clarísimo de ideales en donde no hay igualdad y está a favor de las mujeres. Pero es responsabilidad tuya hacer esa diferenciación. ¿Qué es masculino y qué es machismo? Recuerden que ya salió a la venta mi nuevo libro. Se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Yo soy el autor y lo vas a poder encontrar en Amazon. En mi perfil vienen los datos. Me gustaría darles un ejemplo bastante claro para que podamos entender. Hace muchos años estaba en una comunidad bastante aislada y fui a una misa católica. Y el padre dijo, un sacerdote, lo cual me pareció muy extraño porque los sacerdotes, la verdad, suelen ser personas muy cultas, muy estudiadas. Pero bueno, desafortunadamente esta fue una de las pocas excepciones que existen a la regla. Y textualmente durante la misa le dijo a las mujeres, si su marido llega tarde de estar borracho en la calle,
es su obligación darles de desayunar. Y si te golpea, ustedes sabrán por qué. Perdón, pero cualquier persona, hombre o mujer, con un poquito de raciocinio, podemos entender que eso no es correcto, eso no es igualitario. A nosotros no nos gustaría que alguien llegara y nos pegara, ¿verdad? Que alguien más fuerte llegara y nos golpeara nada más porque sí. Entonces, de esa misma lógica, es decir, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan, con esa misma lógica, debemos entender que ese fue algo que está heredando muy, muy machista. Ahora, ¿qué podemos heredar que sea masculinidad? Pues la misma idea de fortaleza, la responsabilidad laboral. Usualmente eso es algo que se hereda del padre. Esa tenacidad laboral, ese liderazgo, esa capacidad de tomar riesgos. Esas son cuestiones que normalmente tomamos de los papás. Pero es nuestra responsabilidad hacer esa diferenciación. Siempre y cuando tomemos lo que realmente consideremos que es igualitario. Un punto muy importante, y para cerrar el capítulo, es: las mujeres no pueden determinar qué sí es masculinidad válida. Son ellas las que empujan todo este tema de masculinidad frágil o masculinidad tóxica, los cuales no existen. No existen. Tenemos que nosotros mismos entender qué está bien y qué está mal. A las mujeres, por decir algo, no les gusta el tema de que son violentos, pero pues se necesita, en ocasiones se necesita, aunque sea para proteger a tu familia, o en la milicia, o en bomberos, o en policía. El tema es saber cómo dirigirlo y, más importante, cómo controlarlo. Nuestro sentido de competencia, nuestro sentido de evolución. Si dependiera de las mujeres, seguiríamos viviendo en chozas. Esa es la verdad, porque a las mujeres no les gusta el cambio, a los hombres sí. Entonces, no todo lo que es masculinidad es malo. Y nuevamente, las mujeres no pueden ser las que determinen qué es masculinidad y qué es machismo. Lo tienes que definir tú en un ideal de igualdad. Y lo que podría aceptar es en discusión razonable y abierta entre ambas partes, entre hombres y mujeres. No nada más que las mujeres nos digan esto sí, esto no, esto sí, esto no, a lo que a ellas les conviene. Muchas gracias, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.